del ciclo Mujeres con Alma, Española Iberoamericana. Agradecer vuestra asistencia en un día, ¿verdad?, lluvioso y además en competencia con grandes eventos deportivos en Madrid, de manera que bueno, pues se agradece siempre que haya asistencia, porque al final es lo que busca, ¿verdad?, la conferenciante, que en este caso pues va a ser Paula Amo Ortega, a la que tuve el gusto de conocer pues hace ya unos años a través de la Asociación de Hispanismo Filosófico. Las dos somos socias y de hecho pues actualmente está haciendo una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por el secretario de la Asociación de Hispanismo Filosófico, nuestro amigo y colega Rodolfo Gutiérrez, sobre la cuestión del alma, la recepción de la mística teresiana en la filosofía de María Zambrano. Paula estudió el grado de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho también el máster en estudios avanzados en Filosofía en esta misma institución y además ha cursado los estudios del grado de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Me decía hace un momento que está preparando unas oposiciones para museos. Esperemos que las saque y consiga ese objetivo tan valioso. Y bueno, pues comentar también, ya veis que es una persona de las más jóvenes que han participado en nuestro ciclo, pero a pesar de su juventud, pues sí que tiene grandes logros, no solo la formación académica que hemos comentado, sino también el hecho de que sus investigaciones actualmente converjan en temas no solo de filosofía española, sino también de mística y de estética, que podríamos decir son las tres patas principales de sus líneas de investigación, enfocada también en el pensamiento de los autores del exilio de comienzos del siglo XX, por supuesto la mística teresiana, con la que conecta su tema de la tesis doctoral, sanjuanista, y la teoría de las artes, especialmente centrada en lo que es la pintura. Ella, cuando la invité a participar en el ciclo, me sugirió esta pensadora, esta literata tan importante del siglo de oro, María de Zayas y Sotomayor, que, como sabréis algunos de los que estáis aquí presentes, es una autora que ya trató otra amiga común, Elena Cantarino, hace ya unos años, pero no conseguimos que su contribución pues diera a la luz. De manera que animo ya desde aquí a Paula a que, bueno, esta conferencia, que seguro va a interesar mucho a todos, pues la publique en la próxima obra colectiva que va a sacar el ciclo de conferencias. Así que, bueno, pues darte la bienvenida, Paula, agradecerte que estés aquí con nosotros y tienes ya la palabra en el tiempo que hemos acordado. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta presentación. Gracias a todas por venir, por estar aquí hoy, esta tarde conmigo. Y quiero expresar mi agradecimiento a Cristina por haberme hecho partícipe de este ciclo del que soy absolutamente fan. O sea, creo que este es un espacio muy valioso y que poder venir aquí, intercambiar ideas y escucharnos entre todos y todas, al final es un lujo. ¿No se me ha escuchado bien? Vale. ¿Mejor? Sí. Ah, vale, genial. Vale. Es que no sabía que estaba apagado. Bien, pues me hace mucha ilusión presentar a esta autora y recoger también el testigo de Elena Cantarino. Espero estar a la altura y que toda mi ponencia sea al final una invitación a la obra de esta autora, que para mí ha sido un descubrimiento, María de Zayas. Bien, pues procedo a presentaros este tema. La intención de mi espero que breve intervención es la de presentar el tema del erotismo en la obra de María de Zayas, concretamente en sus novelas amorosas y ejemplares y en los posteriores desengaños amorosos.
Para ello, he decidido centrarme en un episodio de las primeras de las novelas amorosas y ejemplares, que lleva por título Aventurarse perdiendo. A partir de su comentario, trataré de desplegar los temas más importantes dentro de la cuestión del tratamiento del deseo femenino. En un clima aún cargado por los efectos del dictamen del Concilio de Trento y sacudido por la actividad de la Inquisición española, la obra de Zayas sorprende por su mensaje, por su tono y también por su lenguaje. En la historia de la literatura española supone un elemento raro y difícil de clasificar, al menos desde el tradicional prisma heteropatriarcal desde el que suele analizarse la historia de la literatura. Entre los líos de faldas de las comedias de Lope de Vega, los dramas metafísicos de Calderón, la recién inventada por Cervantes, novela moderna y los escritos teologales doctrinales, la obra de nuestra autora es un rara avis difícil de definir. Me gustaría, antes de nada también, dejar claro que llevo relativamente poco tiempo estudiando la obra de María de Zayas y que no es mi especialidad. Mi llegada a esta autora fue por motivos relacionados con mi tesis, que como Cristina ha dicho, está relacionada con Santa Teresa de Jesús. Entonces, mientras investigaba las formas de expresión de las escritoras en los conventos a raíz de la producción teresiana, llegué a esta autora. Además, el tratamiento del deseo que haremos, o que haré, y que os invito a que compartamos entre todos, será estrictamente literario al relato de Zayas, lo que no quita que sea también objeto de ser revisado a partir de filósofos como Jung o demás. Se prestan muchas interpretaciones, pero de momento aquí la primera aproximación que vamos a tener va a ser más bien desde un punto de vista literario. Bien, sin más, comienzo mi exposición y os invito a que después de ella dialoguemos y que me preguntéis si queréis o que compartamos entre todas las reflexiones que nos surjan. Bien. La biografía de María de Zayas y Sotomayor es aún hoy una incógnita. Me gustaría destacar que algunas autoras contemporáneas han defendido que María de Zayas en realidad no existió, que era un heterónimo de otros escritores, como hace Rosa Navarro Durán. Ella mantiene que en realidad el escritor Alonso de Castillo Solórzano era quien se escondía bajo el nombre de María de Zayas. Esto tiene relativamente poco recorrido entre los estudiosos y es una teoría que no mucha gente ha seguido, después de haber hecho los correspondientes estudios etimológicos y lingüísticos sobre la obra. Pero sí que es verdad que Alonso del Castillo menciona muchas veces en sus críticas a María de Zayas y normalmente es positivo, lo que llama la atención, porque en esa época la verdad que la mayoría de autores para lo único que se citaban era para pelearse entre ellos. Entonces cabe la posibilidad, según Rosa Navarro Durán, así un poco contado de manera amena, de que fuese él mismo el que se estaba alabando a través de sus críticas. Bien, nosotras vamos a hacer como, o sea, no nos vamos a adscribir a esta teoría, pero está bien saber que también existe y que hay gente que la defiende. Se sabe que nació María de Zayas en Madrid en 1590, por la partida de nacimiento que se encuentra en la iglesia de San Sebastián en la calle Atocha. Sin embargo, su obra se publicó en Zaragoza. Las novelas amorosas y ejemplares fueron publicadas en 1637 y Los desengaños en 1657. Anteriormente, según los investigadores, publicó también una obra de teatro llamada La traición en la amistad, que seguramente nunca fue representada. Su formación fue seguramente bastante completa para ser mujer y para la época en la que vivió, pero realmente todo son especulaciones que parten de la obra que nos ha llegado hasta hoy, y que seguramente tampoco sea toda. Las obras que, de hecho, vamos a tratar hoy aquí han pasado por muchísimos procesos editoriales y se sabe que gran parte de ellas han sido cercenadas y luego montadas de nuevo. De hecho, es bastante raro aún hoy encontrar unas novelas o unos desengaños que incluyan todos y cada uno de los títulos. Ahora a continuación he traído un índice para hacernos una idea de cuántas incluían inicialmente y la manera tan fragmentaria en la que nos llegan, porque hay muchas compilaciones que tratan de a lo mejor incluir 3 novelas ejemplares y luego 3 desengaños, pero nunca están, o casi nunca suelen estar juntas. Todas. Bien, hemos de tener en cuenta que en estos años las novelas ejemplares estaban en pleno auge debido a la producción cervantina.
El teatro igualmente en Madrid se encontraba en pleno apogeo en los corrales de cometas. En medio de todo este misterio cabe preguntarse cuál fue la verdadera intención literaria de María de Zayas, a quien iban dirigidas sus obras, de dónde surgió la necesidad de escribir. Al leerla vemos desplegarse grandes temas, desde los tópicos renacentistas más establecidos hasta algunas reflexiones aparentemente menores que, sin embargo, pueden encerrar en ellas algunas de las claves más importantes para comprender aspectos cruciales de este convulso periodo. Su A quien leyere, la primera parte de esta obra, de las novelas ejemplares, es toda una declaración de intenciones. En esta especie de proemio vemos que ella está en una situación en la que necesita defenderse. Es decir, no parte de la nada. La intención por la que ella tiene al escribir esto es defensiva, en el sentido de que podemos vislumbrar cómo está respondiendo ante unas críticas que quizás fueron hechas y de las que se intenta defender. Lo vemos con frases como: habrá muchos que atribuyan a la locura esta virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones siendo mujer. También afirma que las almas no son ni masculinas ni femeninas y que las mujeres también pueden ser letrados. Este, de nuevo, es un tópico que conecta con mi tesis, con Santa Teresa de Jesús, quien siempre estuvo escribiendo en sus prólogos de una manera un poco parecida contra los letrados, que en ese momento copaban la mayoría de la producción intelectual eclesiástica. Entonces, tras este proemio empiezan propiamente las novelas amorosas y ejemplares. He traído esta diapositiva para que nos fijemos en cuáles son los títulos que incluyen. Este fue la primera obra, o sea, están por una parte estas novelas amorosas y luego los desengaños, que son escritos, como he dicho anteriormente, 20 años después. Entonces, aquí vemos que se incluyen un total de 10 títulos, que por si acaso no se ven del todo bien, voy a leer. La primera es Aventurarse perdiendo, que es la que vamos a analizar aquí nosotros. La segunda, La burlada Aminta. Después, El castigo de la miseria, El prevenido engañado, La fuerza del amor, El desengaño amando, Al fin se paga todo, El imposible vencido, El juez de su causa y El jardín engañoso. Bien. En el segundo volumen, en los desengaños, estos serían los capítulos que se incluyen. Además, en este caso vienen divididos por 3 noches, noche primera, segunda y tercera. Bien, es importante reparar en que las novelas amorosas ejemplares y los desengaños están configurados con una estructura de cajas chinas o de narración enmarcada. En un primer nivel, Lysis y sus invitadas conversan en un salón. Como ella está enferma, sus amigas deciden contarle historias para distraerla. En el encuentro participan Lysis, su madre, Laura, su prima Lisarda, Matilde, Nise y Phyllis, todas nobles, ricas, hermosas y amigas. Además, entrará en escena también el galán Don Juan, primo de Nise y amado de Lysis, pero aficionado de su prima Lisarda. Las historias que van contando a Lysis y sus amigas son en realidad las novelas ejemplares, lo que va a dar nombre a los capítulos que he leído. He decidido traer este esquema que ahora iremos desglosando para que quede todo un poco más claro. Bien, entonces, como decía, tenemos en este primer nivel la realidad. Lysis, que es la persona que está enferma, sus invitadas, que para entretenerla cuentan historias, y el galán Don Diego, que aparecerá después, aparte de Don Juan. Entonces, la narración de la maravilla comienza. La primera que vamos a comentar es la primera de las novelas ejemplares, Aventurarse perdiendo. Entonces, empiezan a relatarle a Lysis. Fabio, un noble caballero de Madrid, se encuentra en Montserrat con Jacinta, quien vestida de hombre se lamenta cantando por un amor perdido. Él la descubre y ella empieza a contar su historia. Estamos en el segundo nivel, el nivel de la maravilla. Ella, Jacinta, había vivido en Andalucía. Había estado toda su vida con su familia hasta que su madre murió. Ya ella nos explica cómo su padre, primera figura masculina criticada,
fue negligente con ella, mientras que a su hermano le quiso tiernamente. Cito a Jacinta en su relato. Faltó mi madre al mejor tiempo, que no fue pequeña falta, pues su compañía, gobierno y vigilancia fueran más importantes a mi honestidad que los descuidos de mi padre, que le tuvo en mirar por mí y darme estado, hierro notable de los que aguardan a que sus hijas le tomen sin su gusto. Hierro notable de los que aguardan a que sus hijas le tomen sin su gusto. Quería el mío a mi hermano tiernísimamente, y esto era solo su desvelo sin que le diese yo en cosa ninguna. No sé qué era su pensamiento, pues había hacienda bastante para todo lo que deseara y quisiera emprender. Jacinta tuvo un sueño a los 16 años, nos sigue contando. En él, un caballero enmascarado en el bosque le clavaba una daga en el corazón. Ella se esforzó por recordar su cara y no paró de buscarle hasta dar con él. Este es un segundo nivel de la narración, el nivel 4, que es el nivel del sueño. Es Jacinta jugando con un caballero, soñando con un caballero enmascarado. Bien, nos cuenta Jacinta. 16 años tenía yo cuando una noche, estando durmiendo, soñaba que iba por un bosque amenísimo, en cuya espesura hallé un hombre tan galán que me pareció, ay de mí, y como hice despierta experiencia de ello, no haberle visto en mi vida tal. Traía cubierto el rostro con el cabo de un ferreruelo leonado, con pasamanos y almanares de plata. Paréme a mirarle, agradada del talle, y deseosa de ver si el rostro confirmaba con él. Con un atrevimiento airoso llegué a quitarle el rebozo, y apenas lo hice cuando, sacando una daga, me dio un golpe tan cruel por el corazón que me obligó el dolor a dar voces, a las cuales acudieron mis criadas. ¿Quién vio, Fabio, amar una sombra? Con esta frase nos devuelven al primer nivel del relato, que es el nivel de la realidad. A Jacinta contándole a Fabio su historia. Finalmente, reconoció el rostro de este caballero, Jacinta, en su vecino Félix Ponce de León, amigo de su amiga Isabel y recién llegado de Flandes. Él también se enamoró de ella y empezaron a hablar a través de la reja. Félix sobornó a Sarabia, un criado del padre de Jacinta, para poder verse con ella. Con esto, Jacinta nos empieza a contar su narración, su propia historia, no ya la del ensueño, sino el nivel 3. Lo que pasa en la realidad de Jacinta. Y nos dice: acuérdome, Fabio, que la primera vez que le hablé a solas por una reja baja me dio causa de este soneto. Entonces nos tenemos que imaginar a Jacinta hablando con su vecino Félix. Y esto es lo que entre ellos se decían por medio de esa reja. Amar el día, aborrecer el día, llamar la noche y despreciarla luego, temer el fuego y acercarse al fuego, tener a un tiempo pena y alegría, estar juntos valor y cobardía, el desprecio cruel y el blando ruego, tener valiente entendimiento ciego, atada a la razón, libre osadía, buscar lugar en que aliviar los males y no querer del mal hacer mudanza, desear sin saber qué se desea, tener el gusto y el disgusto iguales, y todo el bien librado en la esperanza, sea que esto no es amor, no sé qué sea. Bien, estos poemas son muy comunes en la obra de María de Zayas. Especialistas como Benito Quintana han defendido la función unificadora que estas incursiones tienen en el marco narrativo. Volveremos a esto un poco más tarde. Bien, siguiendo con la narración, y voy a poner el esquema por si acaso nos perdemos de nivel, llega Adriana, una prima de Félix, que se enamoró de él locamente hasta el punto de que ella misma perdió su salud. Félix, a pesar de estar enamorado de Jacinta, comenzó a tratar con su prima para que no empeorase de su depresión, dejando de lado a Jacinta, que empezó a morirse de celos. Félix consiguió por medio de Sarabia, el criado, entrar en casa de Jacinta, quien estaba furiosa. Tras pelearse, Félix le juró amor eterno y ella, pensando que de esta manera conseguiría hacer que quedase aún más prendado de ella y más cerrada la promesa de su amor, decidió consumar su amor con él. En sus palabras, nos cuenta Jacinta: y habiéndome dado nuevamente palabra delante del secretario de mis libertades, le di la posesión de mi alma y cuerpo, pareciéndome que así le tendría más seguro. Pasó la noche más apriesa que nunca, porque había de seguirla el día de mis desdichas. Bien, Adriana, la prima de Félix, que estaba enamorada de él, se enteró y se suicidó. Se enteró de que estaba tratando con Jacinta y decidió suicidarse, no sin antes escribirle al padre de Jacinta para contarle toda la historia. Antes de que los pillasen, Félix y Jacinta consiguieron huir y se quedaron en un convento esperando a que se calmasen las aguas. Sin embargo, en una reyerta, Félix hiere de muerte al hermano de Jacinta,
por lo que tiene que huir a Nápoles y después a Flandes. El padre de Jacinta impide que su hija reciba las cartas de Félix, y es más, le envía un comunicado en que pone que ha muerto. Ella se pone muy triste con la noticia, y mientras tanto, Félix también está despechado porque nunca tiene respuesta de Jacinta y termina, en palabras de María de Zayas, dándose a la vida alegre allí en Flandes. Años más tarde, el padre de Jacinta muere, y Félix regresa al convento en el que ha estado todo este tiempo Jacinta. Tras explicarle todo, deciden pedir el matrimonio al Papa de Roma, quien tras muchas negociaciones aprueba el compromiso, pero con la condición de que no mantengan relaciones en un año como penitencia por sus fallos y también como prueba de amor. Antes de que termine el año, Félix muere en un accidente marítimo, lo que deja absolutamente desolada a Jacinta. Después de unos años en los que ella no para de llorar, mientras vive con unas parientas de Félix, conoce a Celio, un poeta, y ella se enamora locamente de él. Pero este rechaza la oferta de matrimonio debido a la vocación religiosa que había tenido en el pasado. Jacinta se muere de celos y decide ir a buscarle a Salamanca, donde se rumorea que Celio está viviendo amoríos. Durante este viaje se suceden una serie de incidentes, entre los cuales le roban todo el dinero, las joyas, y finalmente termina en Barcelona, en Montserrat, donde conoce a Fabio. Fabio, que recordemos, es a quien le está contando toda la historia. Tras contarle todas estas andanzas, resulta que Fabio es más o menos amigo de Celio y le advierte de la inutilidad de seguir persiguiéndolo. También le cuenta, sin embargo, que Celio, su amigo o su supuesto amigo, la tiene en alta estima. Ante esto, Jacinta decide volverse a Madrid, pero ya no puede retomar los hábitos porque decide que no puede engañarse ni a sí misma ni a Dios, por estar aún enamorada de Celio. En el convento, en el que finalmente se queda, Jacinta le cuenta la historia a Guiomar, que es quien termina contándosela a Lisarda, que es quien termina contándosela a Lisis, de forma que volvemos a pasar al nivel 1 de la realidad. Son las amigas de Lisis quien han tenido noticia de toda esta historia y acaban contándosela. Bien, a raíz de este pequeño resumen, podemos extraer algunos de los elementos más singulares de la obra de María de Zayas. En realidad, lo primero que nos llama la atención es que la protagonista y narradora sea una mujer. Jacinta no es solo el personaje principal, sino que también tiene una voz propia. Su historia es contada en primera persona directamente por ella, y no por una voz masculina o aparentemente neutra que guíe sus acciones ni explique sus emociones según van teniendo cabida en la narración. Aquí es ella misma la encargada de explicarnos su deseo. Mediante los poemas que va intercalando en la narración, nos hace llegar este deseo en bruto que normalmente es siempre atenuado, racionalizado o interpretado en este tipo de narraciones. Los personajes femeninos son siempre dispuestos en base a un fin. La figura de la doncella suele aparecer como un premio si es una mujer pura, virginal y merecedora, por tanto, de amor. Este sería el caso de doña Inés en Don Juan Tenorio. O por el contrario, puede darse el caso de que la mujer sea caracterizada como el mismísimo diablo si se trata de alguien alejado de este canon. La típica mujer prostituta, fea o vieja que solamente busca engañar, tentar o hacer el mal. Tal sería el caso de Eva, de Adán y Eva, o de la Celestina, o sea, la Celestina como el personaje. En esta dualidad no sabemos muy bien dónde encajar a Jacinta. Ella no es virgen ni casta, pero tampoco podemos decir que sea una mala persona. Hoy sabemos que estos dos conceptos están desligados, o al menos deberíamos saberlo. Es decir, que no por tener deseo se presupone que una mujer es una mala persona. Pero en el canon renacentista resulta muy chocante que un personaje, y muy especialmente uno femenino, tenga varias aristas y en este caso también deseo. Además, es también extraño que en una misma narración, dentro de una misma maravilla, la mujer se enamore de dos hombres. Es decir, la acción no termina cuando el matrimonio es consumado, que es el final feliz más típico para una mujer, conseguir el matrimonio. En realidad, si atendemos a los finales, es bastante extendido que el ideal sea la boda. Incluso en Lope de Vega, tras el libertinaje, los engaños, los trampantojos, podemos decir que hay toda una institucionalización, y también algo de propaganda del matrimonio, que se suele alinear con el bien moral, la rectitud, la reparación o la restitución cuando ha habido un agravio o una serie de agravios.
En Calderón también existe esta idealización del matrimonio, aunque con un tinte quizás más espiritual y metafísico, como una vía para realizar en la tierra la unión divina. En fin, en esta maravilla el matrimonio no es el fin y tampoco el final. Aunque en esta obra la crítica y la advertencia sea sobre los hombres en general, primero al padre, después a los novios, después al supuesto amigo que conoce en el camino y que la traiciona y acaba robando todo, existe en la obra de Zayas una sólida crítica al matrimonio. Y esto verdaderamente resulta rompedor en la época en la que ella escribe. En una tradición, como decíamos, marcada por la doctrina contrarreformista, es cierto que eran comunes las obras moralizantes que advertían a las mujeres de los peligros de relacionarse con hombres. Ahora bien, se trataba más bien de moralinas doctrinales en favor de una conservación de la honra, del cuidado del decoro y de las formas. Un control, en definitiva, del deseo de la mujer en favor de un orden social en el que, sin embargo, el Don Juan sí que campaba graciosamente a sus anchas. En la época en la que Zayas escribe, ya había más o menos extendida una cierta fama del burlador de Sevilla. En los relatos de Don Juan sí que es normal que el protagonista masculino esté con varias mujeres, y es de hecho de lo que va Don Juan. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se libera el deseo femenino? Con esto llegamos al núcleo central de la exposición, al que he titulado el deseo a trompicones. Mi interpretación, en base a los textos que he trabajado en María de Zayas, es que hay por parte de la autora un tratamiento del deseo en bruto. En la mayoría de situaciones que nos plantea hay siempre una dualidad: hombre y mujer, amor y odio, placer y dolor, amor y desengaño, libertad y esclavitud, alma y cuerpo. Sin embargo, hay también un tránsito constante de un lado a otro de estos elementos. Por ejemplo, se da por supuesto un esencialismo absoluto que hace que el hombre y la mujer sean por naturaleza distintos. Es por esta razón que no considero demasiado adecuado, como hacen algunos autores, hablar de Zayas como protofeminista, ya que por razones epocales estas caracterizaciones traen siempre problemas. Ahora bien, sí que es cierto que, como digo, hay una transición de un nivel a otro, de un tránsito de estos conceptos antagónicos, pues de hombre a mujer, de amor a odio, de deseo y contención, con algunos elementos o dispositivos que vemos a lo largo de su obra. Me parece buen ejemplo, en este caso, el hecho de que Jacinta aparezca por primera vez disfrazada de hombre. La manera que ella tiene de presentarse ante Fabio es mediante un disfraz. Ella no puede presentarse de igual a igual, no puede contarle todo esto sino presentándose ante un hombre. Entonces es una manera de desdibujar esta envoltura en la que ella vive, o sea, su condición de mujer, para poder hacer esta distinción maleable y poder jugar con la ambigüedad y poder así contar su historia. Hay continuas fluctuaciones también entre el amor y el odio, y el placer y el dolor, debido a la sucesión de los hechos y a la concepción misma del amor que la autora tiene. Amor como una daga que se clava en el pecho, como narra Jacinta en su sueño. La misma estructura de la obra revela una dualidad. Después del amor, el desengaño. Son las dos caras de una misma moneda. La primera parte, las novelas, son ambientadas en la víspera de Navidad. En este primer nivel de la realidad, Lysis y sus amigas están próximas a la fiesta de Navidad. Un periodo marcado por el concepto del alumbramiento, de la anunciación, del nacimiento y de la promesa. Es el tiempo de la luz y del amor. Los desengaños, sin embargo, en su comienzo se ubican antes de la festividad de Carnaval. Esta festividad tradicional y religiosamente se ha relacionado con el engaño, el trampantojo, el pecado y el desenfreno que lleva a la culpa y al arrepentimiento, que es lo que marca el desamor. Pero realmente no podemos hablar de una intención moralista tampoco en clave católica. Como decimos, la advertencia del peligro de relacionarse con los hombres se extiende a todos los niveles de la sociedad, y el matrimonio, lo que sería en este caso lo sacro, no es una excepción. Para María de Zayas no hay que relacionarse con hombres nunca.
ni siquiera, sobre todo, si se trata de una unión institucionalizada y sacralizada. Es decir, no porque estés al amparo de la Iglesia, esta unión entre un hombre va a salir bien. Estas declaraciones, como digo, están sobre todo en los prólogos. Hay afirmaciones bastante rotundas. Esta frase no la ha dicho ella literal, pero sí que es verdad que si leemos el A quien leyere, hay declaraciones fuertes en esta línea. No hay que relacionarse con los hombres nunca. Muchos autores también es cierto que hablan de una posible mala experiencia entre que son escritas las novelas ejemplares y los desengaños. Muchos otros lo tratan simplemente como una cuestión de madurez. Pasan bastantes años, 20, entre que se escribe una obra y la otra. Y como he dicho al principio, hay muchos viajes entre Zaragoza y Madrid. Entonces, sea lo que fuere, en el prólogo podemos ver que María de Zayas nos hace estas advertencias tan abruptas. Bien, la obra de Zayas, como digo, es quizás una de las expresiones más singulares con respecto a este concepto por mostrar a la mujer como agente y dueña con respecto a sí misma, con poder de decisión y de elección. El tratamiento de la honra denota también, no tanto un anticlericalismo tal cual, sino quizás una falta de interés en los modelos que de ellos se desprenden, al no divinizar, idealizar ni dotar de cualidades extraordinarias a este supuesto estado perfecto de la mujer que se casa. María de Zayas baja a la realidad algo tan común como son las relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales. Hablar de este tipo de prácticas sin que tampoco sea el centro de la problemática de la acción de la obra es una manera de no otorgarle un gran sentido a un concepto esencialmente heteropatriarcal con el que otros autores parecían estar obsesionados. Al final, en muchas de las obras renacentistas que tradicionalmente conforman el canon literario, el grueso es conservar la honra, burlar la honra, defender o vengar la honra siempre como moneda de cambio. A lo largo del relato de Zayas, sin embargo, se introducen reflexiones en torno al deseo, y como digo, al deseo en bruto. La autora se vale de Lisarda, que a su vez se vale de Jacinta, para expresar un deseo interior. Aunque no sepamos de quién es en realidad el deseo por esta estructura de cajas chinas, de que una historia va contándose dentro de la otra, la voz sí que está claro que es femenina en cualquier caso. Es decir, en boca de otra es un mecanismo no solo de estructura, sino también de liberación. Si lo cuento como si le hubiese pasado a mi amiga y no a mí, parece que no cuenta. Hay una descarga de responsabilidad en lo hablado, en lo dicho y en lo contado que permite hablar con franqueza. Relatar sin culpa es lo que posibilita que se hable de este deseo. Y dentro de ello, ¿qué forma tiene este deseo? Ya he aludido a la estructura dual en el que la autora presenta la realidad que quiere narrarnos. En el caso del deseo también sucede así. Temer el fuego, acercarse al fuego. Voy a poner de nuevo el poema. En el momento de liberación de lo hasta ahora contenido hay una tensión que hace que el deseo se venza bruscamente de un lado a otro en determinados momentos, de un extremo al otro, del querer al no querer, del todo a la nada, del amor al odio. Que el deseo vaya a trompicones, que haya en él contradicciones, que sea complicado expresarlo, que haya malentendidos en la comunicación, que se cambie de opinión, que se retroceda, que se engañe, que se sufra, que se arrepienta una después. Contradice el modelo del canon renacentista en el que el humanismo cristiano dicta una linealidad como motor de la acción. Volvamos por un segundo a los poemas que interrumpen la obra, que alteran esta pretendida linealidad imposible. Como hemos visto durante el análisis de la novela, estas interrupciones poéticas ofrecen una especie de narrativa adicional interna que descubre los pensamientos e intenciones más íntimos de los personajes. Sirven como incursión en la intimidad más honda de cada uno de ellos. A nosotras nos interesará en la medida en que canalicen o expresen el deseo. De esta forma se establece una separación entre el curso normal de los acontecimientos narrados en prosa y la expresión de las emociones y pasiones que se hacen en voz poética. Entonces, estas dos dimensiones son reconociblemente diferentes, pero conforman parte del mismo sistema, del texto general.
Los poemas no son añadidos ornamentales o accidentales, sino que, en palabras de Benito Quintana, conforman más bien una técnica narrativa que enriquece el texto con múltiples niveles de lectura que proyectan la visión más íntima de los personajes en torno al deseo y subrayan la importancia de los personajes poéticos. Con el manejo deliberado de estos poemas, María de Zayas autoriza la complejidad de su narrativa y justifica que las interrupciones creadas por aquellos son en realidad elementos de suma importancia para comprender la totalidad de su obra. En definitiva, la obra de María de Zayas, y en particular Aventurarse perdiendo, permite visibilizar un tratamiento del deseo femenino profundamente disruptivo para su contexto histórico y literario. A través de la voz de Jacinta, Zayas no solamente otorga agencia narrativa a una mujer, sino que la sitúa como sujeto activo de su propio deseo, con todas sus contradicciones, ambivalencias y excesos. Este deseo, lejos de presentarse como una fuerza ordenada o moralmente regulada, se manifiesta como una experiencia conflictiva, oscilante y en muchos casos dolorosa. Frente a los modelos literarios dominantes del siglo de oro, que tendían a encorsetar a la mujer dentro de categorías rígidas, la doncella virtuosa o la figura desviada, como bien he dicho antes, los dos arquetipos de o bien Doña Inés, de Don Juan Tenorio o la Celestina, Zayas propone un personaje que desborda estas dicotomías. Jacinta no encarna un ideal, sino una complejidad. Ama, se equivoca, desea, sufre, decide. En este sentido, el deseo deja de ser un elemento a controlar para convertirse en un espacio de expresión y al mismo tiempo de vulnerabilidad y de violencia. Asimismo, la estructura dual de la obra y la alternancia entre prosa y poesía refuerzan esta concepción del deseo como tensión constante entre polos opuestos: amor y odio, placer, dolor, libertad y dependencia, el célebre temer el fuego y acercarse al fuego. Con ello se sintetiza en última instancia esta dinámica contradictoria que define no solo a los personajes, sino a la experiencia amorosa en bruto. Por todo ello, más que una moralización al uso, la obra de Zayas propone una exploración lúdica y por momentos incómoda también de las relaciones afectivas y del lugar de la mujer en ellas. En este gesto, su escritura no solo cuestiona los modelos sociales y literarios de su tiempo, sino que abre un espacio de reflexión que sigue resultando sorprendentemente vigente hoy en día. Con esto he acabado mi exposición, espero que os haya gustado y estaré encantada de reflexionar en alto con todas vosotras. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por esta clase que nos has dado de dramaturgia y de literatura del siglo de oro a través de esta figura de Jacinta, que es fundamentalmente en la que te has centrado. Y bueno, pues leyendo estos días, ¿no?, sobre María de Zayas, aunque como dije antes ya Elena Cantarino nos había dado una conferencia cuando hacíamos el ciclo en el Café Gijón hace años, pues he descubierto la relación, que me parece además una figura muy interesante y que deberíamos tratar en el ciclo, entre ella, entre María de Zayas y Ana Caro de Mayén, que no la has mencionado en tu intervención, pero es apasionante la relación que crearon estas dos mujeres, junto con Sor Juana Inés de la Cruz, consideradas pues las tres mujeres más importantes de la literatura, ¿no?, del siglo de oro, y cómo se defendieron la una a la otra, sobre todo haciendo nacer lo que luego el feminismo, ¿no?, contemporáneo ha llamado sororidad. La sororidad ya estaba en la relación, me parece a mí, entre Ana Caro y María de Zayas, ¿no? Las dos mujeres tratando de abrirse paso en un mundo de hombres, ¿no?, con las únicas armas que tenían a su alcance, que eran pues las de la literatura, las armas estilísticas, ¿no?, y el trabajar con personajes que, como tú muy bien has explicado, pues rompen moldes dentro de lo que es la literatura costumbrista de la alta sociedad, de la nobleza, que es en la que se centran estas dos escritoras,
y que de alguna manera tratan de contar lo que los hombres no cuentan, ¿no? en sus obras dramatúrgicas, ¿no? Tú te has referido, por ejemplo, pues a Lope de Vega. Me llama la atención que precisamente Lope de Vega, leía estos días, se refería más a María de Zayas como la novelista cortesana, es decir, la novelista que trataba de poner en el centro de su literatura, pues, como ya he dicho, la literatura costumbrista, pero sobre todo desde la perspectiva de género. Entonces yo creo que verdaderamente en María de Zayas podemos decir que encontramos una precursora del feminismo. Nos habla, y lo has dicho también, de la importancia que tiene la mujer como sujeto autónomo con respecto al varón, la capacidad de criticar libremente la realidad circundante del momento, lo cual en la época en la que ella escribe pues era algo complicadísimo, podríamos decir. Y luego también pues esta capacidad para contar hasta con cierto sentido del humor, ¿no? Pues lo que era la picaresca, ¿no? de esa sociedad, ¿no? de la nobleza a la que ella se refiere, ¿no? Con estos pues enredos amorosos, ¿no? que ella trae a colación a través de diferentes personajes, pero que yo creo que son una excusa para criticar la dura realidad que viven las mujeres en su época, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estás de acuerdo, si podrías hablarnos algo de la relación que tuvo con Ana Caro, que me parece, como he dicho, pues una mujer fundamental para entender también la personalidad de María de Zayas. Sí, bueno, muchas gracias, Cristina, por la intervención. Es curioso además porque dentro de todo el misterio que envuelve la biografía de Zayas y la poca documentación que muchas veces hay, pues eso, por ejemplo, no se sabe exactamente cuándo ni dónde murió, sí que hay algunos testimonios en los que la menciona, algunas fuentes escritas. Entonces, me parece muy interesante el concepto que has dicho de sororidad, y sí que veo un germen muy claro en estos relatos. Estoy absolutamente de acuerdo en que todas estas historias de enredos, de trampantojos, de engaños y demás, son al final una excusa para poner sobre la mesa temas incómodos, porque claro, el modelo está ahí, el modelo en Madrid y durante esta época está claro. A la gente que va al teatro le encanta ver enredos. Se sigue el modelo, pero ¿qué pasa? Que en situaciones como las que plantea Zayas se ve cómo se ven las consecuencias que tienen las hazañas de los principales protagonistas, es decir, no se cuenta desde el punto de vista del varón, porque parece que, pues eso, que don Juan tiene todo el mundo a su libre disposición, que hace y deshace, que al final los agravios se reparan, pero ¿qué pasa con lo que queda por el camino? ¿Qué pasa con esas mujeres agraviadas? O sea, agraviadas en el sentido de que son presentadas así, pues como la mujer burlada, la mujer engañada. ¿Qué pasa si lo contamos desde la otra perspectiva? O sea, ¿qué hace la mujer para llegar a esa situación? ¿Es simplemente un sujeto paciente? ¿Es realmente engañada? ¿Tiene ya también un deseo? ¿Lo llega a consumar? No, sí que lo hace, pero luego tiene que pagar unas consecuencias más duras que el varón. Es un poco a lo que me refería también al final de mi intervención, con que es incómodo para la mujer. O sea, es un juego, es lúdico. Muchas veces todas estas reflexiones o estas sentencias tan duras de, pues como decía también, no hay que fiarse de ningún hombre, ni siquiera del padre que aparece al principio. Bueno, es verdad, hay una gran parte que nos es presentado de manera divertida, pero también hay una realidad muy dura, como si la mujer siempre tuviese algo que pagar. O sea, nada es gratuito en estos enredos. La propia Jacinta acaba en un camino contándoselo a Fabio porque le acaban de robar todo, porque le ha ido
fatal no una, sino 2 veces en el amor. Entonces, mientras que Don Juan parece que siempre sale airoso, al menos en el terreno del amor, pues María de Zayas nos muestra una realidad bastante diferente. Que además también me gustaría reparar en esto, con la intervención que me has dicho. El convento es una opción, es algo que parece que también es una salida fácil para la mujer una vez que ya está, pues eso, engañada o viuda, o bueno, que la vida le ha tratado mal con los agravios del varón. Bien, pues también María de Zayas problematiza esto, porque cuando algunos de los personajes acaban en conventos, Jacinta misma acaba en un convento y sin embargo vemos que no es un final ideal para ella, no es algo con lo que esté a gusto. El convento aparece también a medias del relato y no es el final, sino que después salen otra vez de ahí de la mano de Félix. Entonces, esto también me recuerda, o sea, me pone en relación esta visión un poco problemática del convento, no como un sitio ideal en el que la mujer puede acabar. Me parece que tiene también como digo, un nexo con Santa Teresa de Jesús, o sea, esta narración tan cruda pero también tan crítica, que nos habla de las realidades que hay dentro de los monasterios, no como lugares ideales en el caso de Santa Teresa, sino como lugares de muchísimo trabajo, de también choques a veces entre las hermanas. También lo vemos en esta narración de María de Zayas. Isis tiene un problema con su prima Lisarda cuando entra el Don Juan. Pero claro, de nuevo, esto nos hace pensar, cuando hay problemas, cuando están todas las amigas reunidas solas, que parece que se nos presenta como un espacio ideal en el salón contándose historias, ahí no hay ningún problema. O sea, los problemas vienen siempre de la mano de un varón en las tramas de María de Zayas. Entonces, bueno... Yo creo que, sí, si me permites, cuando presenta estos círculos ideales, ¿no?, en donde la mujer además florece, son entornos en los que no hay ningún varón, como tú has explicado. En el fondo yo creo que también ella nos está haciendo reflexionar sobre la virtud de la sororidad, pero entendida como virtud, es decir, cómo el apoyo mutuo entre mujeres al final fortalece, ¿no?, fortalece al género femenino, podríamos decir, y de alguna manera pues también hace que cada uno de sus miembros de alguna manera se desarrolle mejor, ¿no?, como sujeto moral, quiero decir. Y esto es lo que realmente a mí me parece revolucionario de María Zayas, que nos habla de la sororidad como virtud, y ella además la practica en primera persona, como he dicho antes, cuando entabla esta relación tan estrecha con Ana Caro de Mayén. Entonces, la propia, leía también estos días que la propia Emilia Pardo Bazán, ¿no?, pues también recupera ese mensaje de María de Zayas y trata de volcarlo también en su propia obra. Es decir, lo importante que es la hermandad entre las mujeres, lo importante que es que se creen espacios en donde todas las mujeres pueden de alguna manera mostrar sus fortalezas, y esas fortalezas son las que al final crean vínculos y sirven de ayuda mutua, ¿no? Entonces, no sé si están de acuerdo aquí nuestros asistentes a tu conferencia, pero yo creo que para mí es uno de los puntos más importantes de la obra de María de Zayas, ¿no? Que bueno, tú has explicado muy bien, pero que además incluso
sus propios coetáneos también reconocen que está haciendo precisamente ese trabajo María de Zayas y de alguna manera lo interpretan casi como una afrenta, ¿no? Y cuando uno repasa los comentarios y las descripciones que hacen de María de Zayas, pues muchas veces son con términos peyorativos precisamente para de alguna manera hacer de menos, ¿no?, a esta empresa que me parece a mí que para ella es la principal de crear sobre todo vínculos fuertes entre mujeres, ¿no?, para conseguir de alguna manera pues muchos más derechos, ¿no?, que luego vendrían con el paso de los siglos y sobre todo pues convertir a la mujer en un verdadero sujeto moral autónoma, ¿no?, como luego en el siglo XVIII va a decir Kant, pero sobre todo fijado, ¿no?, en la figura del varón. Entonces, bueno, es una interpretación que hago yo de María de Zayas y creo que aquí quería decir algo María Ángeles. Sí, yo creo que hay que limpiar la figura de Lope de Vega, porque si ha habido algún hombre defensor de la mujer en la historia de la literatura es Lope de Vega. Un solo ejemplo, el perro del hortelano. No tiene padre, no tiene hermanos, es autónoma totalmente y es ella la que maneja los hilos y la que juega con el varón, pero ¿cómo juega con el varón? No solo la protagonista, sino que por reflejo las damas y o sea, también hacen lo mismo. Entonces, yo creo que hay que reivindicar la figura que es de la misma época, es incluso un poco mayor, Lope de Vega, si no me falla la memoria. Por otra parte, también el personaje del Don Juan no se puede confundir el burlador de Sevilla con el Don Juan de Zorrilla. Son distintos. Zorrilla es el de llamé al cielo y no me oyó, tal, y acaba bien. Pero ojo, el condenado por desconfiado no es ningún héroe. De hecho, se va al infierno, abiertamente. O sea, su vacilar a las mujeres o haber traicionado no se considera una hazaña, no se considera algo que está permitido. Y es una obra profundísima y con un carácter metafórico extraordinario. Y tercer punto que yo quería recordar es el de los monasterios. En los monasterios había como tres poblaciones. Una eran las monjas, las muchachas que tenían vocación religiosa y entraban en religión. Otros eran las de las chicas a las que los padres metían allí porque no las podían casar, porque no tenían dinero, no tenían dote, y las dejaban allí, pero no para ser monjas, que es una idea de la época, o sea que no podemos trasladar la cosa. Y luego las viudas jóvenes, que tampoco tenían muchos posibles, pero se podían ir allí y se llevaban a sus damas de compañía, su servicio, y justamente Santa Teresa, de la que tú hablabas, lucha contra eso, y cuando Teresa monta el primer convento, es justamente porque no quiere estas distracciones dentro de los conventos, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa, vamos, en mi humilde opinión, que tenemos que tener muy en cuenta, es que no se puede juzgar el siglo de oro con la mentalidad de hoy. No eran feministas. Santa Teresa no es feminista, era una mujer de armas tomar, pero no era feminista. O sea, si alguien lo hubiera llamado, bueno, primero no hubiera entendido el término, no el término, ni el concepto, no lo hubiera entendido. Pero cuando ella habla, nosotras, pobres mujeres, está vacilando. Ella es hija de su época. Cuando dice nosotras, como somos mujeres, está haciendo lo que le da la gana. Es decir, cuando ella le promete a Feijóo, ¿se llama? A Jerónimo Gracián, al padre Gracián. Cuando ella le promete obediencia al padre Gracián, es el momento de inflexión para hacer siempre él lo que ella quiere. Sí, total, estoy de acuerdo. O sea, no se puede trasladar las cosas. De hecho, cuando Santa Teresa escribe
porque ella siempre dice que escribe porque se lo han mandado y escribe porque se vuelve loca escribiendo, le encanta. Pero ojo, que ya ha habido mujeres que han sentado cátedra en la universidad. Ojo que con Isabel I, con la reina católica, había un círculo de mujeres, que es bastante, mucho tampoco, pero es bastante anterior, y eran mujeres, era un círculo de mujeres. Y por otra parte, lo que tú decías de la sororidad, que es muy bonito, pero ojo que esa idea también la tiene Santa Teresa, porque en los conventos una de las normas que pone y que repite es: todas se han de amar, todas se han de ayudar. Sí. Es decir, yo creo es que no puedo entender como conceptos antitéticos varón-mujer, sino complementarios. Porque si no, es que no nos funciona nada. Y además es que yo creo que tampoco somos fieles a la realidad, ni entonces ni ahora. O sea, si entendemos que el varón y la mujer son conceptos contrarios, antagónicos, que has dicho, si son antagónicos, Virgen Santa, qué horror de creación. Somos complementarios. Lo que pasa que al ser complementarios está el peligro de que uno abuse del poder. Claro. Ahí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada con esta intervención y bueno, tengo también varias cosas que decir. Vale, voy a empezar por el final, con esto de los conceptos antagónicos. Mi intención no es decir que hay tal cosa como una dualidad o sea, si hay una dualidad es transitable también, o sea, para eso también he querido decir lo del ejemplo del disfraz, es decir, hay todo un tránsito entre un nivel y otro, y que sean antagónicos no es, o sea, no he querido tampoco decir en ningún momento que sean como dos cosas enemigas, sino que por la misma trama, pues hay veces que, como bien decías, se podían llegar a estas situaciones de abuso o veces en las que el querer cae más de un lado que de otro, y son estos bandazos en los que para mí el deseo sí que se vale pues para seguir funcionando como deseo mismo, un juego de falta y de presencia, de buscar, encontrar y buscar y perseguir, o sea, encontrarse y desencontrarse. No quiero decir con ello para nada que los hombres y las mujeres tengan que estar separados, ni mucho menos peleados, solamente eso, como la disposición que se tienen en ciertos momentos de la naturaleza no biológica siquiera, sino del deseo. Más bien eso, en términos de erotismo, pero como de erotismo retrotrayéndome al eros mismo, a la persona que busca lo que le falta, o sea, al hijo de Poros y Penía que como me siento incompleto en este mundo, tengo que buscar en otra cosa que no soy yo, lo que yo no tengo, como un funcionamiento, pero no quería, o sea, no quería ni yo ni hacer que María de Zayas dijese estas cosas tampoco. Después, sobre el tema de Santa Teresa, a mí me apasiona, o sea, me apasiona la manera en la que funda los conventos y con ellos todo un régimen de libertad, no solamente para ellas, sino para estas mujeres. Cómo quiere depurar de malas prácticas y de malas concepciones de la religión o de gente que no a lo mejor quisiese destruir la religión ni mucho menos, sino que para ella era peor, que estaba ahí porque le daba igual todo. Pues eso, de que me quedo viuda o mis padres han pagado según qué dinero para que yo esté aquí o las dotes. Entonces, a mí o sea, estoy absolutamente de acuerdo en que la sororidad que ella pretendía estaba muy fundada en normas, además bastante férreas, porque yo también coincido en que tenía que tener un carácter absolutamente tremendo. Sobre los términos de feminismo también estoy de acuerdo, o sea, cuando he hecho mención aquí, muchas autoras hablan de protofeminismos o de según qué términos, pues bueno, a mí, o sea, sí que veo un germen y es innegable que esto es una novedad y que para su época son cosas absolutamente adelantadas. ¿Que es anacrónico hablar de feminismo? Sí, igual que también, pues según qué lecturas o
o revisiones de la obra de Santa Teresa, todo aquello, pues yo qué sé, sexualidad en Santa Teresa. Bueno, a ver, hasta qué punto, o sea, erotismo y tal, sí, pero tampoco creo que según qué términos puedan ser aplicados. Y luego ya por último, sobre el tema de Don Juan, absolutamente de acuerdo, o sea, sí que hay mucha metafísica en el Burlador de Sevilla. Mi visión es más próxima a la de Zorrilla, y sé que muchas veces tengo ese deje, porque además me apasiona la obra, pero sí, o sea, muchas gracias por haberlo traído a colación, porque creo que ha sido, o sea, es muy necesario tener en cuenta esto. Y creo que he contestado a todo, pero bueno, si no, el debate puede ser todo lo que queráis. Sí, tenemos aquí otra intervención. Sí, no me ha quedado muy claro, porque me ha parecido oír las dos cosas, como María de Zayas, por un lado, utiliza el yo para expresar el deseo, pero al mismo tiempo parece ser que lo esconde en esas cajas chinas de una persona, una mujer, otra mujer, otra mujer, con lo cual hasta dónde está la exposición realmente personal del yo del deseo, o está sumamente escondida en los personajes. Esto por un lado. Y respecto a la sororidad, que me parece un debate apasionante, porque efectivamente es muy bueno que conozcamos las mujeres la sororidad, pero necesitamos espacios para practicarla. Y esos espacios tienen cierta actualidad cuando uno lee, por ejemplo, en la pasada Semana Santa, que si las cofradías o los capítulos y demás, que tienen que estar hombres y mujeres, pero bueno, ¿hasta dónde tiene que ser siempre hombres y mujeres? Porque sí, otra cosa es derechos civiles, otra cosa es derechos políticos, otra cosa es lo público, pero yo creo que las mujeres necesitamos espacios solos de sororidad para nuestras cosas, y los hombres también para hablar de coches, de fútbol, de mujeres o lo que sea, etcétera. Entonces, esa especie de obligatoriedad de mezclas para todo, mientras no afecte realmente a lo que es el derecho, los derechos civiles, yo creo que son buenos los espacios separados, y no nos pongamos tan sumamente inflexibles con eso. La sororidad hay que estimularla, pero de una manera clarificadora y, digamos, aventada. No sé. Qué bien, me ha hecho, o sea, me parece muy buen ejemplo lo de las cofradías de Semana Santa que Y mencionabas. los clubs en Inglaterra, que también les obligan a mezclar hombres y mujeres cuando han sido muchas veces solitarios de hombres o solitarios de mujeres. Bueno, perdón. Ya, bueno, es que claro, pensándolo así, ya no sé, o sea, es algo que no había pensado, lo he visto estos días, pero tampoco me he dedicado a ello. O sea, no me he dedicado a pensar en eso. Bueno, voy a empezar a responder a la primera pregunta, que creo que además se relaciona un poco con lo anterior, que estábamos hablando de Santa Teresa. Y es la cuestión de si la voz es propia o es derivada. Vale, me decías, creo que he entendido las dos cosas. Y es que yo creo que sí que hay las dos cosas. En la estructura de cajas chinas, de hacer que una historia esté dentro de otra, o de hablar por la voz de otra persona, es algo que, bueno, pues que se hace un montón, pero hasta con la técnica del manuscrito encontrado, de que, pues, por quitarse responsabilidad, por protegerse de la censura, o por como incluso hacía Santa Teresa de no soy yo quien escribe, sino es una especie de arrebatamiento que me entra y que yo aprovecho para cumplir con el mandato que me ha mandado mi confesor. Pues esta manera de presentar el relato, yo lo veo como una especie de eso, de descarga de conciencia, y de decir, bueno, voy a contar esto como si le hubiese pasado a una amiga mía, entonces puedo expresarme de manera más o menos libre, porque no soy yo, no se me va a juzgar a mí como María de Zayas, sino como un personaje que está hablando, pero además es que dentro de otra historia, de otro personaje, es como se va derivando la responsabilidad en muchísimos niveles, pero al final la voz que queda sigue siendo muy potente, y hablar por la boca de otro, para mí, es un deshacerse de esta responsabilidad, incluso un poco de la propia identidad, pero no de lo que se quiere decir, no del mensaje. Yo lo veo como eso, como un ejercicio de libertad para poder decir
lo que se quiera y de la manera en la que se quiera, porque las poesías, los poemas que salen a colación muchas veces son súper exaltados. Entonces, quizás es eso, una manera de desquitarse y de hacer decir a otra persona lo que una misma no se atreve a decir. Digo que esto respondió un poco también a la pregunta anterior, o enlazaba al menos con ella, porque en el momento en el que Santa Teresa dice que ella va a cumplir simplemente un mandato, de que le están haciendo escribir pues, o su vida o las moradas, el castillo interior, como un mandato de su confesor, realmente, como bien decías, es que no es así. O sea, ella está usando ese pretexto para hablar de lo que realmente quiere, y lo que ella quiere es fundar estos conventos y que sean espacios. O sea, ella cuando escribe, lo que le mandan realmente a quien está hablando no es a estos letrados, no es a su confesor, es a sus monjas, se refiere a ellas continuamente. Y de hecho la manera en la que acaban las moradas o el castillo interior es refiriéndose a ellas de tú a tú, en un ejercicio que para mí también es de sororidad, en el que dice: hermanas, es que si no nos salvamos nosotras, nadie nos va a salvar. Lo que hay que hacer aquí es rezar mucho y después trabajar un montón, más todavía incluso. Y la frase con la que acaba, bueno, una de las últimas disposiciones, parágrafos con los que acaba es diciendo: hermanas, lo que hemos venido aquí es hacer obras, o sea, lo repite 2 veces, obras, porque lo que busca es acción, es, como también decía Cristina, un espacio de sororidad, pero que no sea simplemente una descarga de madre mía, qué harta estoy, me voy a hablar con mis amigas y ya está, sino que este construir espacios, ya sean monasterios o el salón de Isis hablando con sus amigas, son espacios en los que lo que se busca es una voluntad. En el caso de Santa Teresa está muy claro, es una lucha continua por la expresión, por el escribir, por el dejar constancia de su deseo de, pues, por trabajar, de fundar, de no parar de trabajar por lo que ella quiere. En el caso de María de Zayas, ella como autora, pues yo creo que también hay una lucha por la expresión de ella misma ser una autora, a la altura de todos los demás. Y dentro de la narración, de lo que ella nos cuenta, en este salón en el que al principio solamente están las mujeres solas, se caracteriza a cada una de ellas, he nombrado pues su prima, tal, cada una de ellas tiene como una especie de arquetipo, y Phyllis, que es una de ellas, es la sabia, que es con la que algunos autores han dicho que María de Zayas se identificaba, como que María de Zayas hablaba muchas veces por voz de Phyllis. Pues cada una de ellas tenía un arquetipo, una era súper dulce, ahora mismo no me acuerdo de cuál, pero cada una tenía como una especie de función, y es esa vocación que solamente florece cuando tienes una libertad y un espacio que te posibilita esto. Y por eso yo creo que el tema de la sororidad, como bien ha dicho Cristina, pues viene muy al caso. El tema de la voz, no sé si ha quedado claro o si... Bueno, que es mi interpretación, pero no sé si tiene sentido, si tenéis alguna otra visión, que por supuesto estaré encantada de escuchar. ¿Alguna intervención más? Marga. Dime. Yo es que no sé si es que a lo mejor por despiste me he perdido, pero me gustaría saber un poquito más acerca de su persona, del impacto que ha tenido en el día a día. O sea, ella se ganaba la vida, se publicaban sus obras en el momento, o ha sido, la obra se ha analizado con el tiempo, el impacto que ha tenido. O sea, sí, porque esto fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y era muy difícil para una mujer poder ganarse la vida con sus ideas, ¿no? Sí, totalmente apunto la pregunta, porque la verdad es que no hay muchos datos y todos han sido más bien a posteriori. Es decir, sí que nació en el seno de una familia pudiente y de Madrid, o sea, por la zona en la que se encontró su partida de nacimiento y tal, sí que puede deducirse que fuese una familia noble, adinerada y pues también... Fue Italia también, ¿no? Sí, estuvo en Nápoles también. Como uno de
los personajes de aquí, estuvo en Nápoles, entonces sí que ella tuvo recursos en el inicio al menos de su vida, pero hay un momento en el que se le pierde un poco la pista y es entre estos viajes. Hay autores que, como digo, entre la publicación de las novelas y los desengaños hay interpretaciones de que a ella algo le pasa. O sea, en su misma escritura, además sí que es cierto que a simple vista yo creo que se nota. Las novelas ejemplares y amorosas tienen un ritmo muy marcado, o sea, se intercalan los poemas, el tono es como más, en comparación con los desengaños, mucho más fresco. Es verdad que se tratan temas escabrosos, pero siempre hay o ironía o un reducto de, sí, como de humor. Llegados a los desengaños, a ver, es que el tono, pues a lo mejor simplemente ha sido, o sea, madura, como madura la propia persona, pero es bastante más sombrío. Es decir, se radica un poco la posibilidad de esperanza y eso se nota también un montón en el lenguaje. El ritmo es como más reflexivo, más oscuro, más pausado y también con menos cabida a que algo bueno pueda suceder. Es un misterio lo que le pasa en estos años, no hay demasiadas fuentes y las ediciones han sido reelaboradas y editadas años después, es decir, hay muchos prólogos en casi cualquiera de las ediciones que son añadidos posteriormente y no hay como un registro en el que haya habido, pues eso, declaraciones ni nada. Según va pasando su vida hay cada vez menos y menos datos. ¿Y la gente en torno a ella no ha escrito nada acerca de su vida y el impacto que tenía en ese momento? Hay reseñas del autor, ahora digo el nombre, con el que se pensaba que había equivocación, que podía ser su heterónimo. Él la menciona en las crónicas, pero todo esto antes de marcharse de Madrid, o sea, en sus primeros años. Hay alusiones a su obra, a su, como también decía Cristina, sí, hay como crónicas y testimonios y cartas, sí, también. Pero, aspectos biográficos de su vida. Sí, pero posteriormente ya, o sea, según van pasando los años cada vez menos y menos. ¿Y por qué no escribió teatro, que hubiera sido más popular quizás, no? Escribe una obra, Sí, una La obra traición en la amistad. Una comedia. Sí, es una comedia. representada o no se sabe. Se duda, o sea, no es fiable al 100%, pero por los datos que yo tengo no se cree que nunca fue representada. Pero está publicada, o sea, se puede leer. Oye, Paula, no sé si es una manía mía, que se me ha cruzado un cable. El soneto que has puesto de ella, Sí, ¿a ti no te recuerda? Sí, atreverse a estar furioso. ¿Verdad? Totalmente. Ah, Sí, vale, sí. vale. Sí. Ah, y lo de Lope de Vega, totalmente la primera pregunta que me has hecho. No es que no me guste, o sea, solamente... No, pero es hay que defenderlo, que defendió mucho a la mujer, valga la redundancia. Fue un hombre, o sea, él escribió comedias de enredo porque era la época y porque además vivían de eso sí que vendían el teatro y vivían de eso. Ese fue el fallo de Cervantes, que su teatro no gustó, que era fuera de tiempo y no gustó y el pobre hombre pasó más hambre, que yo qué sé, pero por el teatro, porque no podía vender el teatro. Pero Lope de Vega, que escribió todas las comedias de enredo y todo lo que sea, pero era un hombre, a ver, dicho en lenguaje actual, no era un machista. Él se volvía loco con las mujeres, además era esto, o sea, un hombre que vivió toda la vida loco, o sea, se volvía loco, veía a una mujer, se convertía, se metía cura hasta que salía, veía a una mujer, ya, iba como loco, pero defendía a la mujer y los derechos de la mujer, si es que sus obras, o sea, si traspasas un poco la línea argumental. Lo sé, sí. En El perro del hortelano no hay que traspasar nada, está flotando, pero es un hombre que nunca entiende a la mujer como un mero objeto al servicio del varón. Fuenteovejuna, por ejemplo, Laurencia, en Fuenteovejuna. Sí. Sí, y bueno,
¿A qué se parece el poema? ¿A quién? Al poema de Lope de Vega, al soneto de Lope de Vega sobre el amor. Atreverse, tal, porque todos son... Sí, acaba con, igual también, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Lo sabe, sí. Pues tenemos una última o penúltima intervención rápidamente porque van a cerrar hoy antes claro. y nos han pedido que La mía es que súper dejemos rápida. la sala. Yo pienso que cuando la Inquisición prohibió su obra, que se publicara la obra, yo creo que a ella eso le tuvo que afectar mucho. Fue cuando coincidió que se tuvo que ir de, no sé si fue el momento que se tuvo que ir de Madrid a Zaragoza, no sé si fue por la Santa Inquisición o fue por el tema de que le prohibieron algo aquí en la zona de Madrid. Y Pues a lo mejor eso es que la prohibieron porque la segunda, lo que era como muy sexual y no era muy fuerte. Yo creo que eso le pudo influir a ella a lo mejor en el cambio de carácter y todo esto, pienso, no lo sé. Pues la verdad es que no lo sé. Desconozco si fue... por la época. No lo sé, lo tendría que mirar, pero puede que algo de eso haya. También es verdad que durante esta época en Zaragoza se publicaban bastantes cosas. Hay una tendencia a irse hacia allá para publicar en un momento en el que Madrid está un poco, por así decirlo, colapsado. Eso es lo que yo había escuchado, pero sin duda puede que también... No creo que la echaron de Madrid, se tuvo que ir de Madrid. Sí. Y por temas, pues eso, de la escritura conflictiva que tenía, de Plausible, sexual y fuerte y luego... Es que era una literatura muy reivindicativa, ¿no? Y el lenguaje muy agresivo, o sea, para mí me ha sorprendido Es sorprendente para la época y para ser una mujer. Y el prólogo de verdad es que es toda una declaración, es un lenguaje súper violento. Y mira que yo estoy súper acostumbrada a leer a Santa Teresa y ya me parece fuerte, pero esto es un pasito más, yo creo. Bueno, pues una última intervención, la de no es nunca Isabel. violenta Santa Teresa. Yo, muy breve. Es Barcelona. Se podría justificar el hecho de que consideraron que era era un heterónimo de Salazar. El hecho de que en sus escritos ella defendía que el alma no tenía sexo. Bueno, en el momento en el que en este prólogo nombra esa frase de el alma no es ni hombre ni mujer, ella se está intentando defender sobre la imposibilidad de demostrar conocimiento. La frase inmediatamente anterior es de que parece que cada vez que una mujer demuestra conocimiento o que prueba que sabe algo, es más bien un castigo que una liberación, es decir, en contra de lo que en el Renacimiento suele tenerse por tópico del conocimiento como liberador, alineado con la idea del bien, de la virtud. Eso funciona muy bien, se entiende por lo que dice ella, si eres un hombre, pero ¿qué pasa cuando la que sabe cosas es una mujer? Es el caso como digo, de la Celestina, una mujer que ya ha vivido mucho y que simplemente por edad sabe pues cómo funciona quizá la sociedad, las convenciones, se sabe mover muy bien, y eso no es visto como una virtud. En el caso de la mujer es siempre visto como, mira, pues qué lista está, ¿no? Lista como no es bueno. Y en ese momento es que la frase inmediatamente anterior hace referencia a eso, al saber. Y ella dice, pero bueno, pero si en cuestión de alma no hay ni hombre ni mujer, porque a mí se me juzga de esta manera. Entonces, no lo sé, ya digo que esta teoría, yo lo he leído todo sobre Rosa Navarro Durán, o sea, estoy impresionada por las cosas que dice y me interesa muchísimo, pero no sé hasta qué punto es... De hecho, el prólogo, la introducción y tal de Alianza es suyo. Y hay cosas bastante interesantes, pero no sé hasta qué punto está aceptado. ¿Que pudiera ser? Pues sí, pero también hay muchos análisis lingüísticos que según otros autores han dicho que no. No lo sé, pero es muy interesante lo que decías, de que quizás esta reflexión pudiese ser por eso. Muy bien, pues como se hace la hora, Claro. Vamos a finalizar ya la sesión y te aplaudimos. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
a